Es el cuarto resfriado del invierno. Ya sabes cómo es. La garganta rasposa, el cansancio aplastante, las 2 semanas de miseria que no ceden. Quizás viste a tu abuela atravesar esto. Quizás lo viste en tu pareja. O quizás eres tú quien lo está experimentando. Cada infección golpea con más fuerza que la anterior. El estante de la farmacia ofrece 47 productos distintos. Dayquil, Nyquil, Mucinex. Todos prometiendo alivio. Ninguno prometiendo una cura. Gasta cientos de dólares al año en medicamentos que suprimen síntomas mientras un sistema inmune agotado lucha en solitario. El médico se encoge de hombros y dice que es normal a esta edad. Agrega que la función inmune naturalmente declina. Pero hace 4000 años, en los textos médicos antiguos de la India, los médicos no aceptaban esa respuesta. Lo llamaban Calmec, el rey de los amargos. Pero para la industria farmacéutica moderna, esta planta no es un remedio. Es una competencia. Hoy descubrimos una planta que los investigadores pasaron décadas intentando replicar en un laboratorio, y fracasaron. Una planta que no solo enmascara tus síntomas, sino que reconfigura el sistema inmune para contraatacar. Y la razón por la que nunca has oído hablar de ella no es porque la ciencia sea débil. Es porque la economía está rota. Simplemente no puedes construir un imperio de $1000 millones con una hoja que le pertenece a todos. Esta es la historia de la Andrographis. Comienza con un misterio que la ciencia moderna tardó 4 milenios en resolver. Tu sistema inmune no es una sola cosa. Es una conversación. Una negociación constante entre 20.000 millones de glóbulos blancos y soldados especializados llamados macrófagos que patrullan tu torrente sanguíneo. Cuando eres joven, esta conversación fluye sin contratiempos. Entra un virus. Los macrófagos lo detectan en minutos. Dan la alarma. Tu temperatura sube levemente. En 48 horas, los invasores son destruidos. Pero después de los 65 años, algo cambia. La conversación se fragmenta. Los macrófagos se vuelven lentos. Responden horas tarde en vez de minutos. Y cuando finalmente activan la alarma, se pasan de la raya, inundando tu sistema con señales inflamatorias que dañan tu propio tejido. Tu fiebre sube demasiado. Tu tos persiste durante semanas. Lo que debería tomar 2 días tarda 14. Los inmunólogos llaman a esto inmunosenescencia, el envejecimiento de la inmunidad. Los medicamentos modernos para el resfriado no abordan esto. Los antihistamínicos bloquean receptors. Los descongestionantes contraen los vasos sanguíneos. Son manejadores de síntomas, no potenciadores del sistema inmune. Pero en el año 2000 a.C., los médicos ayurvédicos de la India adoptaron un enfoque distinto. No pretendían suprimir la fiebre. Intentaban optimizar la conversación. En los valles fluviales de la antigua India, los médicos recurrieron a una de las hierbas más poderosas de su farmacopea. Andrographis paniculata. El nombre rey de los amargos no es una exageración poética. Cuando colocas una hoja de Andrographis en tu lengua, el amargor es tan intenso que tu boca se frunce. El sabor persiste durante 30 minutos. En la teoría ayurvédica, este amargor extremo no era un efecto secundario. Era una señal. Las hierbas amargas se empleaban para despejar el calor, para restablecer el equilibrio en un sistema inmune que se había vuelto lento o hiperactivo. Los médicos notaron algo que los doctores modernos olvidaron. Los pacientes que consumían Andrographis durante la temporada de resfriados no solo se recuperaban más rápido. Se enfermaban menos para empezar. Durante siglos, esto fue una piedra angular de la medicina oriental. Pero en Occidente, fue descartado como herbalismo primitivo. Sin mecanismo de acción, sin estudios controlados, sin interés. Ese rechazo se prolongó hasta 1992. En un centro de salud en Gotemburgo, Suecia, el Dr. Jürgen Melkur tenía una sala de espera repleta de pacientes con resfriados de invierno. Sabía que los antibióticos eran inútiles contra los virus. Necesitaba una alternativa.
Diseñó un estudio doble ciego controlado con placebo usando un extracto estandarizado de Andrograpis. Los resultados fueron contundentes. Los pacientes no solo se sentían un poco mejor. Reportaron reducciones significativas en dolor de cabeza, dolor de garganta y fatiga en cuestión de días. Pero el estudio del Dr. Melcourt fue solo la chispa. Durante la siguiente década, las compuertas se abrieron. En 2004, investigadores de la Universidad McGill analizaron datos de 7 estudios de alta calidad con casi 900 pacientes. La significancia estadística fue abrumadora. Luego llegó el golpe definitivo. En 2017, investigadores de la Universidad de Oxford realizaron un extenso metaanálisis de 33 ensayos controlados aleatorizados con más de 7.000 pacientes. La conclusión fue inequívoca. La Andrographes acortó las bajas por enfermedad, redujo la severidad de la tos y resolvió los dolores de garganta más rápido que el placebo. No eran mejoras marginales. Eran cambios clínicamente significativos. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo estaba una hierba amarga superando a la farmacología moderna? La respuesta obligaría a los inmunólogos a replantear cómo funciona el fortalecimiento del sistema inmune. En 2010, investigadores de la Universidad de Pekín aislaron el compuesto activo principal, una molécula denominada andrografolida. Descubrieron una molécula capaz de hacer algo que la mayoría de los medicamentos no pueden. Podía modular la respuesta inmune en ambas direcciones. Cuando las células inmunes estaban hiperactivas, inundando el sistema con inflamación, la andrografolida las calmaba. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando esas mismas células estaban lentas o suprimidas, la andrografolida las despertaba. Las mantenía alertas y receptivas. No solo reducía la inflamación, la equilibraba. La mayoría de los medicamentos farmacéuticos para el resfriado actúan como un botón de silencio. Apagan un síntoma específico. La andrografolida actúa como un director de orquesta. No silencia los instrumentos. Los pone en armonía. En 2022, investigadores publicaron sus hallazgos en Frontiers in Pharmacology, indicando que actúa simultáneamente sobre múltiples vías de señalización vinculadas a la inflamación. Pero esto es lo que no dijeron en ese artículo. Esto es lo que ninguna compañía farmacéutica desea publicar. No puedes patentar la andrografolida. En 2018, investigadores sintetizaron una versión modificada llamada andrografolida sulfonato. En 2013, otro equipo creó un análogo llamado Al1. Estos no eran intentos de perfeccionar el medicamento. Eran intentos de apropiarse de él. Porque aquí está el problema fundamental que enfrenta la gran industria farmacéutica. En 1952, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que los productos de la naturaleza no pueden patentarse. Puedes patentar un medicamento sintético, pero no puedes patentar una molécula que ha estado creciendo de forma silvestre por millones de años. Llevar un nuevo medicamento al mercado cuesta $2.000 millones. Esa inversión solo tiene sentido si cuentas con 20 años de derechos exclusivos para cobrar precios premium. Pero si el ingrediente activo crece en la tierra, cualquiera puede comercializarlo. Sin monopolio, sin precios premium, sin retorno de inversión. Entonces la industria ignora la planta natural. Se concentra en moléculas sintéticas que puede poseer. Moléculas que no existen en la naturaleza. Moléculas que no fueron moldeadas por la evolución para interactuar armoniosamente con tu bioquímica. La andrografolida evolucionó como un mecanismo de defensa de la planta. Solo resulta que las vías inmunes humanas y las vías inmunes vegetales comparten suficientes similitudes como para que funcione también en nosotros. Eso no es una coincidencia. Eso es evolución. Pero no puedes patentar la evolución. Esto explica por qué, a pesar de la evidencia abrumadora de 33 ensayos aleatorizados, nunca has escuchado a tu médico mencionar la andrographis. Explica por qué las escuelas de medicina no la enseñan. No es porque la ciencia sea débil. Es porque el margen de ganancia es cero. El estadounidense promedio se resfría 2 o 3 veces al año. Si tienes más de 65, eso puede significar meses sintiéndote miserable.
Compras pastillas para el día, pastillas para la noche, pastillas para chupar, jarabe para la tos. Desembolsas 200 pesos, quizás 400 pesos al año. Ahora considera la alternativa. Un frasco de extracto estandarizado de Andrograpis cuesta 30 pesos. Alcanza para toda una infección. Pero esto es lo que las compañías de suplementos no publicitan. Puedes cultivarla tú mismo. Un sobre de 20 semillas cuesta 11 pesos. Una planta en maceta cuesta 30 pesos. La Andrograpis prospera bajo el sol pleno. Tolera suelos pobres. Puedes cultivarla en una maceta en tu patio o en un alféizar soleado. No requiere cuidados especiales más allá de los que le darías a una planta de tomate. Cuando aparecen las pequeñas flores blancas con marcas moradas, esa es tu señal. Ese es el momento en que la medicina alcanza su punto máximo. Cortas los tallos. Los secas en la oscuridad. Una sola planta madura puede producir suficiente hierba seca para tratar a toda una familia durante el invierno entero. Inversión total. 50 pesos en semillas y tierra. Compara eso con 5 años comprando Dayquil y Sudafed. Estás viendo un ahorro de más de 1,000 pesos. Pero no solo estás ahorrando dinero. Estás recuperando tu autonomía. Estás retomando el control de tu salud de manos de una industria que gana más con tu enfermedad recurrente que con tu bienestar duradero. Durante milenios, esta planta creció de manera silvestre por toda Asia. Los curanderos de las aldeas la cosechaban. El conocimiento pasaba de maestro a estudiante, plasmado en textos en sánscrito que precedían al método científico. Y durante milenios, ese saber permaneció inaccesible para Occidente porque nosotros exigíamos un tipo diferente de prueba. La ironía es que cuando finalmente nos dignamos a mirar, encontramos exactamente lo que los antiguos nos habían dicho. La planta potencia la función inmune. Funciona. El conocimiento nunca estuvo equivocado. Simplemente fue ignorado. Hoy, tienes una elección. La misma elección que enfrentas cada vez que te paras en el pasillo de la farmacia mirando 47 cajas distintas. Puedes seguir comprando productos diseñados para suprimir síntomas mientras tu sistema inmune debilitado lucha en solitario. Productos que te cuestan cientos de dólares cada invierno porque nunca atacan la causa raíz. O puedes plantar una semilla. Una semilla que se convierte en una planta respaldada por 7,000 pacientes en ensayos clínicos. Una planta que actúa como director de orquesta de tu sistema inmune. La industria farmacéutica pasó décadas intentando recrear esta molécula porque no podía patentar el original. Fracasaron porque no puedes mejorar 4,000 años de evolución. Y no puedes silenciar la verdad cuando crece en tu propio jardín. No tienes que aceptar que enfermarte sea simplemente algo normal para tu edad. El rey de los amargos crece fácilmente. Cuesta casi nada. Y funciona. La industria farmacéutica tiene miles de millones de dólares para mantener estas soluciones en silencio. Nosotros tenemos algo más poderoso, la verdad. Pero la verdad solo importa si se comparte. Si crees que este conocimiento merece ser preservado, únete a nosotros. Suscríbete. Ayúdanos a construir la biblioteca que le pertenece a todos.